Vamos a ver unas funciones básicas y muy importantes en Illustrator para poder hacer detalles o fondos o de acuerdo a nuestra imaginación y usarlas para lo que necesitemos. Entonces vamos a ver la herramienta Fusión y en todas sus formas en que las podemos utilizar. Y también vamos a ver cómo podemos hacer luz neón aquí en Illustrator, así como lo hacemos en Photoshop. Entonces vamos a ver luz neón en formas y luz neón en estilo texto. Vamos a aprender a manejar o utilizar más estas opciones como son las capas, estas ventanas y la ventana de apariencia, que son ventanas que poco usamos, pero es bueno saberlas utilizar cuando hacemos trabajos. Entonces, capas y apariencia. Vamos a utilizar también degradado, propiedades, vamos a utilizar también trazo. Entonces, para empezar, vamos aquí a la ventana de fusiones. Vamos a borrar todo esto y vamos a empezar a crear nuestras fusiones. Primero voy a borrar todo lo que ya tengo hecho. Todas las capas que ya tengo creadas. Esta capa está bloqueada, entonces la voy a desbloquear y borro nuestro fondo. Entonces en esta primera capa vamos a crear este fondo. Este fondo, como vemos, tiene un estilo degradado. Como lo vemos, pero entonces dejémoslo de un solo tono. Este tono, más simple. Entonces a esta capa, para que después no estemos dibujando y que por seleccionar esta nos seleccione el fondo y bueno, nos enredemos utilizando el fondo y las otras formas que vamos a hacer. Entonces esta que es la capa 1, vamos a bloquearla. Entonces de ese modo si vamos a crear alguna forma, pues no nos va a afectar. Entonces primero vamos aquí en esta ventana, en ventana capas, en la opción crear nueva capa, ya con nuestra capa y en selección, vamos ahí sí a formas y creamos una forma. Entonces ya con esta forma creada, mira, ya podemos seleccionar libremente o hacer libremente y no nos va a interferir con nuestra capa de fondo. Entonces ya estamos en nuestra segunda capa que serían formas. También le podemos cambiar nombres, los nombres. Entonces vamos a crear entonces nuestras formas para poder trabajar la herramienta Fusión. Entonces vamos aquí a crear un círculo. De este círculo sacamos una copia paralela y a esta copia vamos a disminuir tamaño, pero no quiero que se me mueva esta línea invisible o que las dos estén alineadas. ¿Sí? Entonces vamos a darle chi sostenido vial. Entonces le disminuyo su tamaño y homogéneamente queda al mismo centro que tenía el círculo grande. Entonces vamos a utilizar en esta forma colores vivos. En propiedades fácilmente puedo cambiar los colores. Entonces para la herramienta Fusión podemos utilizarla directamente con la herramienta acá de nuestro panel con la W, con el comando W, o bien sea aquí en objeto y en fusión, crear. Pero entonces vamos a ver las dos formas. Primero miremos aquí con objeto, fusión, crear. Entonces aquí se nos crea una fusión, ¿cierto? Y ya como pues le hemos variado los colores, crea un mismo degradado. Pero entonces yo no quiero que se me vea tan tupida. Entonces vamos allá a fusión, opciones de fusión, en pasos específicos y lo vamos a bajar a 12. Previsualizar y vemos allí como ya cambia y se ven más detalladamente las capas. Bajémosle más. Entonces aquí vamos a notar más el cambio, ¿cierto? Entonces esta es una forma pues de hacer la fusión
con esta forma específica que es el círculo. Si de pronto yo quiero, no, yo quiero que me queden solo trazo, no quiero con color de relleno. Entonces para cambiarlo vamos a darle doble clic, vamos a, en esta forma que es la de frente y esta también es la de frente, son las que le vamos a cambiar. Entonces le damos trazo. Igual a la de atrás, la otra naranja, y vamos y vemos cómo ya queda nuestra fusión en forma de trazos. Igualmente si quiero pues cambiarle los colores, le doy doble clic, selecciono la forma y puedo cambiar el color. Entonces de esa manera pues podemos variar libremente nuestras fusiones. Ahora vamos a hacer otro ejercicio de queremos ubicar la fusión en un trazo o en una forma pues específica, determinada, ¿cierto? Entonces vamos a hacer otra vez nuestro ejercicio de fusiones. Pongámosle relleno, dejémosla con relleno. Sin trazo, solo relleno. Vamos a utilizar los colores verdes. Entonces, quito los trazos. Vamos a crear nuestra fusión, objeto, fusión crear. Y vamos a disminuirle nuestra cantidad de copias, pasos específicos. Dejémosla en 5, ver cómo nos nota eso. Dejemos poquitas para que podamos ver nuestra fusión creada. Entonces, quiero que esta fusión o estos círculos se adhieran a una forma, a una curva. Entonces, vamos a hacer una curva perfecta. Este círculo lo tenemos, le damos comando A, o en esta herramienta aquí arribita en selección directa, entonces comando A, le damos en los nodos y eliminamos los puntos. Entonces vemos que nos quedaron 2 puntos de ancla, ¿cierto? O los 2 nodos del semicírculo. Entonces vamos a darle trazo, solo trazo, y nos va a quedar solo la formita de la curva. Entonces seleccionamos los dos objetos, vamos en objeto, fusión y reemplazar lomo. Y vemos aquí como nuestro pues, lomo se ha convertido, o nuestro modelo, nuestro trazo guía, que fue la curva, se ha convertido o ha pegado la fusión encima de él. Entonces vamos aquí a fusión, en invertir lomo, vamos a cambiar la posición de nuestra fusión. Entonces vamos a dejarla que quede ancho arriba y pequeño abajo. Entonces así libremente pues podemos variar nuestras fusiones. Bueno, vamos a ver otro ejercicio utilizando ya la herramienta directa que nos aparece aquí en el panel de herramienta, que es herramienta fusión con comando W. Entonces, en esta oportunidad usemos una forma un poco más difícil de trabajar, que es el polígono. Entonces, vamos a crear un polígono. Le damos con chi sostenido para que no nos varíe la forma, ¿sí? Que no nos quede un polígono imperfecto. Entonces, a este polígono le vamos a aplicar un color. Es un color brillante para que nos resalte bien. A este polígono le vamos a sacar una copia que quede paralela a él y vamos a con Shift y Alt sostenido y con el mouse vamos a empequeñar su forma. Entonces vamos a darle otro color diferente a este creado. Color que resalte. Bueno, para que se vea un poco la diferencia. Entonces, esta herramienta, vamos allá a la herramienta fusión, nos muestra, normalmente si notan aparece un cuadradito en blanco, pero cuando nos ponemos encima de la figura, aparece como un asterisco, o sea, está buscando el punto donde vamos a anclarlos. Entonces vamos a ubicarnos en un nodo y vemos que ese cuadrito chiquito blanco se pone en negro, o sea que vamos a darle allí para seleccionar el nodo, ¿sí?
Entonces ya tenemos nuestro nodo seleccionado. Vamos a la otra forma y ya no nos aparece un asterisco, sino un más. Entonces ese más quiere decir pues que esa va a ser la forma, la otra forma con que nos vamos a guiar para hacer nuestra fusión. Entonces vamos a darle homogéneamente al punto. Utilizamos del polígono esta punta, entonces vamos a utilizar directamente la punta también derecha del polígono. Entonces damos allí y listo, nos creó nuestra fusión. Entonces guiamos de este punto a este punto. Aquí también directamente si quiero cambiarle las copias o la fusión, que quiero que no me quede tan tupido, entonces vamos allá, objeto fusión, opciones de fusión, en pasos específicos y también allí podemos pues cambiar nuestras fusiones. Vamos a hacer la 2, 10, 5. Entonces vemos cómo podemos crear utilizando la herramienta fusión. Hay otra cuestión que quería mostrarle. ¿Qué pasa cuando no le damos en el mismo nodo o en el mismo punto que le dimos aquí, le damos en la otra forma paralela? Entonces digamos que tenemos aquí nuestra forma. Eso. Entonces tenemos nuestras formas y vamos allí a fusión. Vamos a intentar darle a este punto. Listo, ya no aparece en negro. Y darle a este acá arriba, que no es el mismo, ¿cierto? Entonces vemos como ya nuestra fusión no queda homogénea, así como lo vimos acá arriba, sino que hace una cierta curva. Es porque de aquí a acá pues hace una curva imaginaria pues atrás y no nos queda pues bien nuestra fusión. Bueno, ya depende de lo que queramos usarlo. Entonces vamos allá igualmente, objeto, fusión, opciones de fusión y vamos a pasos específicos y vamos a ver cómo quedan con unas pocas fusiones. Entonces si nota como que va y vuelve, va y vuelve. ¿Por qué? Porque hemos cambiado la posición de nuestros nodos. Les voy a dejarla acá para que ustedes miren la diferencia de la una a la otra. Entonces, en estas formas más complejas, que son con diferentes lados, como es el polígono, a diferencia del círculo, pues tenemos que tener mucho cuidado a la hora de seleccionar dónde está o qué punto vamos a darle para fusionar. Entonces, la idea, pues, que sepamos si vamos a darle este punto, el mismo punto a la otra forma. Y si no, pues vemos un resultado pues diferente, pero ya depende de nosotros cómo queramos utilizarlo. Ahora vamos a ver fusión en el texto. Cómo podemos crear una fusión en texto y pues también poder hacer como un efecto de 3D en el texto, sin usar directamente la herramienta pues 3D de Illustrator. Entonces vamos a escribir la palabra unidos. Vamos a buscar acá en propiedades, caracteres, un texto con letra ancha. Vamos a poner el color de fondo del texto del mismo color del fondo que tenemos, que estamos trabajando. Vamos a propiedades y vamos a ponerle un trazo en blanco o en el color que ustedes prefieran. Entonces, ya tenemos nuestro texto. Vamos a moverlo y sacarle una copia a otro, de ese mismo, homogéneamente hacia abajo. O si no, pues lo podemos centrar aquí en alineación y los alineamos. Y de pronto vemos que se nos tuercen un poco la alineación cuando le sacamos copia. Entonces, haciendo esto, vamos allí a seleccionar los dos textos
Vamos a objeto, fusión, crear. Vemos como pues nos crea, pero como tiene poquitos, pues entonces solo es una copia que nos creó. Entonces vamos a opciones de fusión, paso específico, y vamos a aumentarlo a unos 20. Entonces vemos como ya nos va tupiendo, pero vemos que nos quedan como en caps. Entonces vamos a pedirlo por ahí a 50. Nos quede lo más blanco posible. Muy bien. Entonces acá vemos cómo ya nuestra fusión va cogiendo forma. Y nos puede servir pues para un texto que queramos hacer un poco diferente. Vamos a hacer una pequeña curva. A esa curva vamos a hacerle a fusionarla con nuestro texto aquí en reemplazar lomo y vemos cómo queda nuestro texto un poco pues diferente porque lo hemos reemplazado o ubicado en la curva. Entonces vamos a darle atrás. Quiero de pronto cambiarle que no sea tanto la parte 3D. Entonces vamos a moverlo un poquito. Eso. Entonces con doble clic, así como vieron, lo selecciono. Cojo el texto de frente y lo muevo. Entonces de esa manera puedo pues hacer nuestro texto más, no tanto con tan ancho acá en las fusiones. Entonces volvemos a hacer la fusión, reemplazar lomo y vemos como ya acá pues nos disminuye un poquito. Vea, libremente lo podemos reemplazar. Y listo, estas son maneras en que podemos usar la fusión. Ya el límite es nuestra imaginación y saber usar pues esta importante herramienta. Ahora vamos a ver la herramienta acá en Illustrator, cómo podemos utilizarla para seguir este efecto neón. Esta sí vamos a usar un poquito más las capas. Entonces vemos estos ejemplos, ahora vamos a seleccionarlas, vamos a borrar todo. Las capas no las necesito, voy a quedarme solo con la capa de inicio. En esta pues vamos a crear nuestro fondo. Lo vamos a dejar así en degradado radial. Listo, vamos a bloquearla para poder trabajar libremente. Vamos a crear nueva capa en esta. Vamos a crear un cuadrado perfecto. Eso. Le vamos a poner un color brillante, como este amarillo que ya tenemos aquí. A este cuadrado lo seleccionamos, vamos allí en efectos, estilizar, resplandor exterior. Ya vemos acá una diferencia, ¿cierto? Quiero que me quede un poco más resaltado ese resplandor exterior. Como lo estoy trabajando en la capa 2, le puedo dar acá en copiar capa. Vemos cómo aumenta, ¿cierto? Aumenta este resplandor. Este sería 1, este serían los 2. 1, 2. ¿Cierto? Si de pronto quiero aumentarle el resplandor, porque a veces no nos da a la hora de subirle la opacidad. Entonces, pues le podemos sacar la copia. Ahora bien, vamos a crear la otra forma. Una estrella. La estrella, vamos a alinearla a estas dos formas que tenemos. Entonces a la estrella le vamos a aplicar otro color también vivo, como un azul, este magenta. Vamos a aumentarle un poquito el trazo. Seleccionamos la estrella, vamos a efectos, estilizar, resplandor exterior y allí nos da aplicar de acuerdo al color que ya tenemos seleccionado. Entonces vamos a coger un azul parecido
Y vemos aquí como ya nos aplica, ¿cierto? El difuminado, el color neón. Entonces aquí en desenfocar vemos cómo difiere mucho o poco. Dejémoslo un poquito desenfocado, no tanto. Y listo, así podemos aplicar pues es la herramienta Neon en, en Illustrator. Y vamos a ver cómo la podemos usar con texto. Entonces vamos a crear un texto. Vamos a escribir el texto Armax. Aumentarle el tamaño. Dejemos este texto en una capa nueva. Control X para cortarlo. Creo la nueva capa y con la capa nueva seleccionada le damos control V. Entonces allí ya nos queda en esta capa que sería la capa 4. Entonces anotémosle texto. Entonces a este texto vamos a primero pues seleccionar una letra gruesita. Por ejemplo esta que se llama Erasbold ITC en carácter regular. Vamos allí en estas opciones de caracteres en la opción para unir o separar un poco más las letras, vamos a hacer que se junten, o sea, que choquen la una con la otra. Vamos a dejarla encima. Eso, entonces menos 100 sería el número para que todas nos queden juntas. Entonces, tenemos nuestro trazo listo. Ya cuando esté listo y no tengamos que modificarle nada del texto, vamos a crear contornos. Entonces ya no nos queda un texto, sino que ya está en forma de imagen. Entonces en crear contornos vamos acá y en trazos vamos a unirlos. Entonces vemos que ya quedaron una sola forma, ¿cierto? Entera. Como quedó unida, no hay separación de ninguna de las letras. Entonces, ya teniendo este trazo, pues así podemos darle solo aquí cambiarle que no quede con color de fondo, sino con solo color de trazo. Vamos a aumentar el tamaño. Ya tenemos aquí nuestro trazo. Vamos a hacer unas pequeñas modificaciones al texto para que no nos... Vamos aquí en trazo. Aquí en trazo. En propiedades en apariencia. Entonces, le vamos a darle extremos redondos, vértices redondos y alinear trazo al exterior. Entonces vemos la diferencia al medio, adentro y al exterior. Entonces vemos cómo quedan bien diferente y ubicado nuestro texto. Medio, adentro, al exterior. Mire lo que cambia aquí. Adentro son más círculos y afuera más afinaditos. Entonces ya con nuestro texto pues bien ubicado, como quiero pues que quede la forma, vamos a ponerle un color de trazo, un degradado. Entonces vamos allá de degradados y vamos a utilizar unos colores vivos para nuestro texto. Eso. Los 3 colores vivos y hacen un degradado perfecto. Ya tenemos nuestro degradado. Seleccionamos esta capa. Vamos a capas. La arrastramos, la duplicamos a esta capa duplicada. A esta capa de arriba. Vamos a bloquearla. Y a la capa que tenemos abajo. Seleccionamos la forma.
Seleccionamos la forma que es nuestra capa de abajo. Vamos a apariencia. Vamos a trazo y aumentamos un poco el trazo. Eso. Entonces, ya con este trazo modificado, vamos a hacer ahora sí el efecto de resplandor neón. Resplandor. No vamos a usar la misma herramienta de resplandor exterior. Vamos a usar la herramienta desenfocar, desenfoque gaussiano. Entonces ya aquí vamos a manejar los niveles de desenfoque. Por ejemplo, esta así queda bonita. Vamos a aumentarlo un poquito. Ahí. Entonces allá tenemos nuestras capas, las dos que hemos usado. Capa de fondo, capa del texto sin efecto gaussiano y la capa que nos hace el trazo más enfocado, ¿cierto? Entonces, estas son dos formas, así como hicimos el texto con el efecto gaussiano, lo podríamos también hacer directamente con las formas creadas.